tu espíritu en nuestros corazones y nuestras mentes y en nuestras bocas. Que tú seas el que hables a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Algunos quizás se preguntan ¿por qué hablamos del anticristo? Muchos no entienden la gravedad de este tema, la destrucción que este personaje hizo en la historia de este mundo, los millones de cristianos que mató y cuántos más volverá a matar. No entienden la seriedad de lo que este personaje ha hecho, que ha engañado a todo el mundo con falsas enseñanzas y por consecuencia el mundo entero se encuentra ciego y en el error, no saben cuál es la verdad. Este personaje es alguien que es realmente el instrumento principal que Satanás ha usado para que todo el mundo casi se pierda. Todos nosotros vamos a enfrentar con algo terrible lo que esta persona volverá a hacer. Cuando sea sanada, y ya está siendo sanada, su herida mortal. La palabra anti significa en contra de, en este caso en contra de Cristo, y también especialmente alguien que toma el lugar de Cristo. ¿Recuerdan el capítulo 2 de Daniel? Que es el bosquejo de la historia de este mundo para ubicarnos dónde entra el anticristo. A los meros pies es el lugar donde entra el anticristo. Recuerdan que las piernas de hierro representaban a Roma. Y el Imperio Romano cae en el año 476. Y luego se levantan las divisiones del Imperio Romano, 10 divisiones, las naciones de hoy en día. Y desde Europa, de los 10 dedos, ahí sale el anticristo. Ven que los pies están en una mezcla de hierro y de barro cocido. Tiene 4 interpretaciones, todas son correctas. Roma continúa en otra forma. Vemos el hierro allí. Representa también las naciones fuertes y débiles, como hierro y barro, y que no puede haber, no se pudieron unir en el pasado. Trataron de hacerlo a través de los matrimonios, pero no lo pudieron hacer. Pero el punto principal que nos interesa es que esa mezcla representa una mezcla extraña de religión y política.
En Daniel 2 vemos una piedra que fue cortada de la montaña, le pega a la imagen en los pies y destruye todos los imperios de este mundo. Esa piedra representa el reino de Dios, la segunda venida del Señor Jesucristo en gloria y majestad. ¿Recuerdan Daniel 7? Las 4 bestias que realmente cubren el mismo periodo que vimos en la imagen de Daniel 2. Especialmente Daniel se enfocó en la 4ª bestia. La 4ª bestia, que era terrible y espantosa, que representaba el imperio romano, tenía 10 cuernos y dientes de hierro. Aquí en Daniel 7:7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Así que esta 4ª bestia representa Roma en 2 fases. Y lo que hace esta bestia es matar. Si tú tienes un dinosaurio como el T-Rex, grande, enorme, que te devora y te pisotea, ¿qué va a hacer de ti? Te va a matar. Y recuerdan ustedes que de allí sale un cuerno pequeño y arranca 3 de los cuernos. Y luego esas 3 naciones dejan de existir. Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que un cuerno pequeño, salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía, ¿qué? Ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7:21. Y aquí comenzamos a ver: y veía yo que este cuerno, el cuerno pequeño, de paso, el cuerno pequeño no permanece pequeño, comienza pequeño y se hace más grande que los demás. Este cuerno hacía guerra ¿contra quiénes? Los santos, y los vencía, los destruía, los mataba. Es lo que hace este cuerno pequeño, que representa el anticristo. Daniel 7:24. Y los 10 cuernos significan que aquel reino, es decir, la bestia que era Roma, el imperio romano, de aquel reino de Roma se levantaron 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y la historia nos confirma 3 naciones destruidas.
por un poder que no estaba de acuerdo, que no estaban de acuerdo con su doctrina. Daniel 7:25. ¿Y hablará palabras contra quién? Así que este cuerno está en contra de Dios. Y a los santos del Altísimo quebrantará o matará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Dos cosas iba a cambiar: los tiempos y la ley. Los tiempos son las profecías y la ley son los 10 mandamientos de Dios. Las profecías que tenemos aquí, el tiempo, 1 año, 360 días, 2 tiempos, 2 años, 720 días, medio tiempo, medio año, 180 días, un total de 1260 años, que iba a reinar el cuerno pequeño. Y es a través de las profecías que identificamos el cuerno pequeño. Y por esa razón, la bestia quiso cambiar las profecías para que no supiéramos quién era el anticristo, quién está en contra de Dios y su verdad y toma el lugar de Jesús. Aquí tenemos la profecía de 1260 años. En el año 538 después de Cristo, este poder reemplazó al emperador romano en Roma. Tomó su trono, tomó su ciudad, tomó su autoridad, tomó su ejército y lo usó para apoyar la iglesia. En cada nación en el mundo donde hay mezcla de religión y de política, el resultado siempre es desastroso. Si tú vas a los países musulmanes, es la ley del país y el gobierno te puede tomar y te puede fusilar nomás por ser un cristiano. Lo raro es que este poder, que se decía ser cristiano, también mataba a los cristianos que no se sometían a la cabeza de su iglesia. Y esto duró hasta el año 1798, cuando Napoleón Bonaparte envió a su general Berthier y llevó al pontífice en cautividad. La ley de Dios la cambió totalmente, sacando el segundo mandamiento que está en contra de los ídolos y cambiando el cuarto mandamiento que dice: ¿quién creó los cielos y la tierra y nos dejó su sábado de reposo como su firma para hacernos saber quién es el artista divino? ¿Recuerdan Daniel 8? Que Grecia, representada por el macho cabrío, y Medo Persia entraron en guerra y Grecia reemplazó a Medo Persia. Daniel 8:8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero
estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno, que era Alejandro Magno, fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos, sus 4 generales notables, hacia los 4 vientos. Y de uno de esos 4 vientos, dice Daniel 8:9, y de uno de ellos salió un, ¿qué? Un cuerno pequeño. Aquí está el cuerno pequeño otra vez, pero esta vez ya no sale de la bestia espantosa y terrible. Ahora el cuerno pequeño sale de un macho cabrío que ahora no es bestia de fiera, sino es un animal de sacrificio que se usa en el templo. Ahora sale de un poder religioso. Y dice, y creció mucho. Daniel 8:10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas. ¿Qué hizo con ellos? Los echó por tierra y las pisoteó. Estas estrellas no son los ángeles que el diablo tiró al suelo, engañó en el cielo. Estos son el ejército de cristianos cuya fe estaba en Jesús, que este cuerno pequeño mató. Y ese cuerno pequeño que crece representa a Roma pagana y Roma papal. Daniel 8:11. Se engrandeció ¿contra quién? El príncipe de los. ¿Y quién es el príncipe de los ejércitos? El cuerno pequeño se engrandece ¿contra quién? Contra Cristo, y por eso lleva ese título, el anticristo. Y entonces el anticristo quita de la vista del ser humano el sacrificio, el ministerio de Cristo Jesús en el cielo, y en vez de que Jesús sea la cabeza de la iglesia, hay un ser humano que toma su lugar en esta tierra, reemplace a Jesús. Dice ahí, el lugar de su santuario fue echado por tierra, y todo el mundo entero hoy en día no tiene su vista en Jesús, que está en el cielo ministrando por nosotros. Nuestro verdadero sumo sacerdote y pontífice, el mundo ha perdido vista de él. Y todo el mundo hoy en día tiene sus ojos, su vista puesta en el anticristo. Cualquier cosa que hace el anticristo o dice, sale en la primera página del periódico o del internet o la televisión. Por eso se llama el anticristo, porque está en contra de todo lo que es de Dios y toma el lugar de Jesús. Daniel 8:12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra ¿qué? Ese es el problema. La razón que el mundo entero hoy en día está confundido.
y no sabe cuál es la verdad, no sabe cuál es el día santo, no sabe quién es la cabeza de la iglesia, es porque el anticristo echó la verdad por la tierra, hizo cuanto quiso y prosperó. No hay una iglesia o una cabeza de iglesia que ha prosperado más que el anticristo. Y lo que hizo Roma en su fase pagana, hizo el anticristo en su fase cristiana, entre comillas. Es todo lo que ha hecho: matar a todos los que tenían Biblias, matar a todos los que adoraban a Cristo Jesús, porque él exigía que todos lo adoraran a él como el sumo pontífice. Y el mundo ha perdido vista de que la cabeza de la iglesia y nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús. Daniel 8:13. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo va a durar la visión? ¿Hasta cuándo vamos a vivir bajo esta situación del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario, el ejército de cristianos, para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta está en Daniel 8:14, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado. Pero este ya no es el santuario terrenal, este es el santuario celestial, donde está el verdadero pontífice, el sumo pontífice y cabeza de la iglesia, es Cristo Jesús. Está en el cielo ministrando por ti y por mí. Ningún ser humano es tu pastor. Entiéndelo bien. Tu pastor es Cristo Jesús. Nosotros solamente estamos aquí como ayudantes, como nomás asistentes, igual que tú. Pero Cristo es el buen pastor. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el único intercesor entre Dios y el hombre. Y la profecía de 2300 años se cumple en el año 1844, cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, para comenzar la primera fase del juicio final. Tú y yo estamos bajo el juicio de Dios. Estamos siendo pesados en la balanza, y cada palabra y cada pensamiento y hecho nos está juzgando, o para vida eterna o para perdición. Cristo está limpiando los pecados del santuario celestial en este mismo momento, y algún día va a terminar con los nombres de los muertos y va a pasar a los nombres de los vivos. Y tú y yo no sabemos cuándo nos va a tocar nuestro nombre, cuándo tu nombre va a ser llamado. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un montón de dioses. Así dice la Biblia. Un solo Dios. ¿Tu Biblia dice lo mismo que el mío? ¿Que la mía? ¿O creen que yo tengo mi propia versión?
¿No crees tú lo que lees? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo, el Hijo del hombre y el Hijo de Dios. Nadie más. No vayas a un ser humano que te perdone tus pecados o que le confieses. Sabes que durante la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia Popular se alió con los nazis. Y las confesiones en los confesionarios de la Iglesia Católica era el sistema más eficiente de espionaje. Y sabes que cuando cayó Alemania, ¿sabes tú que la Iglesia Católica ayudó a muchos de estos nazis que mataron a millones de judíos? Les ayudó secretamente por una vía secreta para escaparse a Argentina. ¿Sabías tú? Mis hermanos, Cristo está aquí. Y Él es mi pastor y es tu pastor. Es mi sumo sacerdote y es tu sumo sacerdote. No ningún ser humano. Eso es blasfemia. ¿Cómo puede otro ser humano perdonar tus pecados o hablar con Dios por ti? El único que puede es el que es hombre y es Dios y es Cristo Jesús. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese no es ningún sacerdote ni ningún papa, es Cristo Jesús. Y entonces está la profecía de las 70 semanas para confirmarte a ti y comprobarte a ti quién es el Hijo de Dios. Cada uno que habló con Jesús y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los judíos sabían que el Cristo era el Hijo de Dios. Y la profecía decía cuándo iba a venir el Hijo de Dios. Y juntando Daniel 8 y 9, nos damos cuenta que las 70 semanas son parte de la profecía más grande de 2300 años y que comienzan al mismo tiempo. Y a su final, en 1844, sucedieron una serie de enormes eventos grandiosos para que tú sepas por qué nosotros tenemos la plena convicción que este es el pueblo de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá la venida de Jesús, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esa apostasía comenzó en el siglo IV con Constantino y los obispos de Roma, que cambiaron todas las verdades de la palabra de Dios y no dejaron ni una sola verdad de Cristo intacto.
todas las cambiaron. La iglesia popular no tiene ni una sola doctrina verdadera. Todas son falsas. Y cuando tú entiendas lo que significa creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, entenderás que las doctrinas de los obispos de Roma no pueden ser ciertas. Por eso se le llama allí al hombre de pecado, al anticristo, el hijo de perdición, porque no solo va él a la perdición, sino él se lleva a casi todo el mundo, se lo lleva a la perdición. Es todo lo que sabe hacer: engañar, igual que el príncipe de las tinieblas. Segunda de Tesalonicenses 2:4, hablando del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta ¿dónde? En el templo de Dios como Dios. Y el anticristo nunca puede estar contento hasta que él conquiste al mundo entero y todo el mundo lo adore a él en vez de a Cristo. Que todo el mundo le bese sus manos en vez de a Cristo. Que todo el mundo le obedezca a él en vez de a Cristo. Que todo el mundo tire sus Biblias y crea lo que él dijo y dice, haciéndose pasar por Dios. Ningún ser humano es Dios, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es Dios. Y la razón que Jesucristo es Dios es porque Él es el Hijo de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Ese es el anticristo, el inicuo, que da apariencia de santidad, pero no es el vicario de Cristo, es el vicario de Satanás. Es el títere del diablo para engañar al mundo entero y llevarlo a la perdición, para conquistar el mundo. El anticristo tiene en vista el dominio del mundo entero. Pero el Señor Jesús lo va a matar. ¿Lo matará con qué? Con el espíritu de su boca. ¿Con qué lo va a matar? Con el espíritu de su boca. El Señor matará. ¿A quién el Señor matará? Con el espíritu de su boca. ¿Y qué es eso? ¿Acaso la boca de Jesús tiene un espíritu también? Si quieres saber qué significa eso, tienes que venir los miércoles, porque estamos explicando la palabra espíritu y estas cosas no las vas a entender. ¿Qué es eso? Lo va a matar con el espíritu de su boca. Hay un espíritu en su boca. El Espíritu Santo anda matando.
y destruirá. Correcto, ya lo dije. Pero para entenderlo tienes que venir los miércoles. Y destruirá con el resplandor de su venida. Porque nadie más en este mundo tiene el poder para ponerle la parada. Él va a dominar al mundo entero otra vez, como lo hizo antes. Y tan pronto agarra su poder como de antaño, volverá a hacer lo mismo que hacía antes. Lo único que sabe hacer es matar cristianos. ¿Eres tú un cristiano? ¿Sí o no? Tú estás en su lista negra. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Inicuo, el anticristo, cuyo advenimiento es ¿por quién? ¿Por quién obra él? Con gran poder, por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios que mentirosos, porque no son milagros del poder de Dios, aunque aparentan ser, son milagros que hace Satanás. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Y con todo, ¿qué? Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre que, por supuesto, se hace pasar por Dios, recibe la adoración que pertenece solo a Dios, pretende perdonar pecados que solo Dios puede hacer. Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Ahí están las bestias de Daniel 7. Los imperios de este mundo. El que está detrás de ellos es el dragón, que es Satanás, y él les da su poder y su trono y su autoridad para matar a los hijos verdaderos de Dios. Apocalipsis 13:3. Y una de sus cabezas como herida de muerte. Eso fue en 1798. Pero su herida mortal fue ¿qué? Hermanos, la herida de la bestia, de la cabeza de esta bestia, ha sido sanada. Y el poder que te... ¿Sabes tú que cuántos jueces hay en la Corte Suprema de Estados Unidos? 9. ¿Sabes cuántos de esos son católicos? 6. Y los otros 3 son judíos. No hay ni un solo protestante ahí en esta nación. Y sabes tú que las cabezas de la gran mayoría de las cabezas de los sistemas de espionaje como CIA y esos ramas de gobierno que están en espionaje y están en defensa y todo eso,
¿Sabes tú que las cabezas de esos departamentos son católicos? Apocalipsis 13:3, y una de sus cabezas, herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Mis hermanos, yo creo que las cosas están por deslizarse dentro de poco tiempo. Todo se está poniendo en orden para poner en marcha, en juego, la ley dominical. Y cuando suceda la ley dominical, se desmorona todo. Se acaba el tiempo de gracia. Comienza la persecución y comienzan las plagas. Y muchos no entienden por qué tenemos que hablar de estas cosas. Yo sé que quieren que hablemos de cosas bonitas, y a mí pues tengo problemas, háblame de mis problemas personales. Y pues sí, son bonitos sermones y me gustaría, pero hay cosas más grandes y más urgentes. Es como si hubiera una nación, y esa nación se quiere pasar el tiempo enseñando a su gente a cómo hacer, cómo tejer y hacer suéteres. Y pues las suéteres son bonitas y necesarias, pero si tú tienes un ejército que viene por fuera para destruir tu ciudad, no es tiempo de hacer suéteres tejidas. Es tiempo para prepararse para enfrentar la crisis, que nuestra existencia está en peligro. Y dice allí, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ya estamos comenzando a entrar en esa fase. Apocalipsis 3:4, y adoraron al dragón. ¿A quiénes va a adorar a este mundo? ¿Y quién es el dragón? O vas a adorar a Cristo o vas a adorar a Satanás, que había dado autoridad a la bestia. ¿Y adoraron a quién más? A la bestia. Así que adora a la bestia está adorando a Satanás, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Va a tomar tanto poder. No habrá otro poder tan grande. Apocalipsis 3:5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se dio autoridad para actuar 42 meses. Esos 42 meses llegan siendo una vez más los 1260 años proféticos. Apocalipsis 13:6, y abrió su boca en blasfemia contra quién? Contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Apocalipsis 13:7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre ¿qué? Toda tribu, pueblo, lengua y nación, sobre el mundo entero. Tú no puedes entender qué tan grande es esto lo que vamos a enfrentar cuando tú tengas que escoger entre ser fiel a Cristo o comer para no morirte de hambre.
Apocalipsis 13:8. Y la adoraron a la bestia, todos los moradores. ¿Quiénes? De la tierra. ¡Todos! Con excepción de un pequeño redil cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Son los que siguen a la bestia. Pero hay alguien más quien tú puedes seguir, y ese es el Hijo de Dios. Alcé mis ojos, Daniel 5, y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Tú vas a tener que escoger entre el sumo sacerdote celestial, que es Cristo Jesús, y el sumo sacerdote de esta tierra, que es el Papa. Daniel 7:13. Yo vi en las visiones de la noche. Lo puse en inglés y lo estoy leyendo en español. Uno tal como el Hijo del Hombre, que venía en las nubes del cielo y venía al anciano de días. Y viene para juicio, para juzgar al anticristo. Amén. Y al final que se acabe todo, habrá un solo trono. Amén. Y un solo. Y aquí nos dice Apocalipsis 22:3. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios. ¿Y de quién más? El Cordero. ¿El trono de quién? De Dios. ¿Y de quién más? El Cordero. De Jesús. ¿Crees tú esto? Amén. ¿El trono de quién? De Dios. ¿Y de quién más? El Cordero. Alabado sea su nombre. Nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús.